Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente video que explicaré a continuación son ejercicios del capítulo 1 de Interés Simple del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa de la octava edición. El ejercicio número 3 de Interés Simple de la página 13 dice así: ¿cuánto debe invertir hoy, 17 de octubre, en un fondo que garantiza el 28% simple real para que el 20 de marzo del siguiente año pueda retirar la suma de 150.000 pesos? Hay que generar una línea de tiempo o un flujo de caja donde la línea horizontal significa el tiempo del inicio hasta el final. El valor inicial que corresponde a 0 es justamente la fecha en que invierto un dinero. Ese día corresponde al 17 de octubre. No conocemos cuánto invertí, entonces ya, valor presente. Como es una inversión, entonces la flecha va hacia abajo, porque es un egreso. Al final, el 20 de marzo del siguiente año, voy a retirar de ese fondo 150.000 pesos. Cuando no se especifica el tipo de interés, se entenderá como interés anual. Aquí no me dicen qué tipo de interés es, entonces se entiende que es anual. El interés es el 28% anual. En el interés real se cuenta el número exacto de días entre las dos fechas, del 17 de octubre al 20 de marzo del siguiente año. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 365 aún en años bisiestos. Del 17 de octubre al 31 de diciembre, el número de días, ¿cómo se halla? Me voy al anexo 1 de la página 381 del libro y ubicamos la fecha correspondiente. Anexo 1, entonces ubicamos 17, aquí son los días 17 de octubre, corresponde a 290. 17 de octubre corresponde a 290 días. Entonces sería a 365, que tiene un año, le restamos 290. Eso me da exactamente 75 días. Ahora miremos exactamente el número de días al 20 de marzo del siguiente año. Nuevamente al anexo 1 y busquemos la fecha del 20 de marzo. 20 de marzo, hay exactamente 79 días, por todos 79 días. Exactamente hay 79 días. El total de días que hay de la fecha del 17 de octubre al 20 de marzo sería sumar 75, que son los días que faltan para que se acabe el año. Hay por todos 75 días, más los días del 31 de diciembre al 20 de marzo, aquí por todos 79. Estos se suman y me da 154. Hay que hallar el valor presente, tomando la fórmula de valor futuro igual a valor presente que multiplica a 1 más i por n. De esta ecuación hay que despejar valor presente, este factor que está multiplicando pasa a dividir a valor futuro. En consecuencia nos queda que valor presente es igual a valor futuro dividido
1 más I por N. Reemplazando, sería entonces 150.000 dividido 1 más la tasa de interés, que es 0.28. Siempre la tasa de interés se divide por 100 cuando está en porcentaje. Y eso se multiplica por n, que es 154, el número de días que hay de esta fecha a esta fecha, dividido el total de días, que son 365 días que contiene un año, así sean en años bisiestos. Y eso nos da exactamente 134.151,72, aproximando a 2 decimales. Esa es entonces la respuesta al ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio usando la calculadora. Esta es la calculadora que tenga la opción fraccionario. Vamos a oprimir la tecla fraccionario, digitamos 150.000 en el numerador, 150.000, me desplazo con el cursor y colocamos 1 más 0.28. Nuevamente oprimimos la tecla de fraccionario y digitamos 154 dividido 365 y el igual. Me da 134.151,7201. Si queremos trabajar exactamente con 2 decimales, tenemos que aproximar la respuesta a 2 decimales. A la opción Shift, Mode, digitamos el número 6, que corresponde a Fix, que es aproximar o arreglar nuestras respuestas a 0 o a 9 decimales. Aquí se oprime el 6, aparece Fix. Me preguntan de 0 a 9 cuántos decimales quiere trabajar o con cuántos quiere aproximar. Vamos a trabajar con 2. Le digitamos el 2 y aparece la respuesta con 2 decimales. 134.151,72. Si la calculadora no tiene la tecla de fraccionario, también se puede hacer el ejercicio nuevamente escribiendo esta expresión de la siguiente forma. Vamos a borrar la expresión y vamos a digitar 150.000 dividido, abro paréntesis, 1 más 0.28 por 154 dividido 365, cierro paréntesis, y el igual. Y aparece exactamente la misma respuesta. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4. Dice así el ejercicio: hallar el valor presente de 500.000 en 3 años y medio al 3% mensual. Trazamos la línea de tiempo o flujo de caja. Aquí tenemos el día 0, que corresponde al valor presente. Tenemos un año, 2 años, 3 años y 3 años y medio. Un año tiene exactamente 12 meses, 2 años 24 meses, 3 años 36 meses y 3 años y medio 42 meses. Aquí ubicamos el valor futuro, que sería de 500.000. Aquí colocamos valor presente como si fuera un ingreso, valor futuro como si fuera un egreso. Y la tasa es del 3% mensual, que equivale, si se multiplica 3 por 12, da 36% anual. También se hubiera podido dibujar el gráfico,
exactamente igual, pero valor presente iría hacia abajo. Aquí sería entonces un año, 2 años, 3 años, 3 años y medio, 0, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 42 meses. Valor futuro iría hacia arriba. Aquí serían 500.000 pesos. En este caso, el valor presente sería un egreso, valor futuro sería un ingreso. Para hallar el valor presente, nos apoyamos de la fórmula valor futuro es igual a valor presente que multiplica 1 más i por n. Despejando valor presente, sería valor futuro dividido 1 más i por n. Reemplazando, sería 500.000 dividido 1 más la tasa de interés, que es el 3% mensual, se divide por 100 el porcentaje, 0.03, por n, que son 42 meses. Si estamos trabajando con mensualidades, interés mensual, n corresponde a meses, son por todos 42 meses. Y eso me da entonces 221.238,94. Si trabajamos con interés anual, entonces tenemos que trabajar con años. El n corresponde a años. Entonces, decimos que valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i por n, igual a 500.000 dividido 1 más la tasa de interés, que es anual, se divide por 100, 0.36, por el periodo, o n, que corresponde a años. De 0 a 3 años y medio hay por todos 3.5 años. Hago la operación y nos da 221.238,94. Ambos respuestas de que generar da lo mismo, exactamente la misma respuesta. Vamos a hacer los cálculos usando la calculadora. Necesitamos tener una calculadora que tenga la opción fraccionario, la tecla fraccionario, y vamos entonces a colocar, entonces digitamos la tecla fraccionario, digitamos 500.000, con el cursor me desplazo y en el denominador escribimos 1 más 0.03 por 42 y el igual, y nos da 221.238,94. Ahora entonces vamos a borrar el denominador, con el cursor me desplazo y borramos el denominador. Entonces vamos a colocar ahora 1 más 0.36 por 3.5 igual a 221.238,94. Si no tenemos la tecla fraccionario, no existe, entonces vamos a borrar todo y vamos entonces a colocar todo de corrido. Entonces borremos y digitamos 50.000 dividido, abro paréntesis, 1 más 0.03 por 42, cierro paréntesis, y el igual. Da exactamente lo mismo. Y ahora vamos a colocar la otra operación. Borremos entonces lo que es entre paréntesis y coloquemos 1 más 0.36 por 3.5 y el igual, y nos da exactamente la misma respuesta. Esa es la forma de trabajar con la calculadora este tipo de ejercicios. Cualquier inquietud que tengan de este video,
escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.